Miremos esta escritura solamente, una orden que involucró realmente un tren de trabajo, hermano, que los involucró a todos. Una orden dada a un hombre, una orden que vino desde los mismos cielos, pero que involucraría a todos los salvados, a todos los agradecidos de la obra del Señor. Libro de Éxodo, capítulo 26. Y le voy a decir algo, hermano. Allí no debe haber sentimiento de frustración de ningún tipo, porque el único frustrado debe ser Satanás. Aquí no debe haber espíritus derrotados, porque el único derrotado es Satanás. La iglesia continúa adelante, continúa en triunfo, continúa en victoria. El caso de que algunas cosas no se hayan dado como algunos han pensado, han creído, no significa que por eso no sea de Dios. Más bien me atrevo a decir que Dios tenía otro plan, gloria al Señor. Y es el plan que Dios tenía junto a Moisés. Era el plan que Dios tenía para un pueblo y es el plan que Dios tiene para nosotros hoy, en esta mañana. Gloria al Señor. Hay algo que realmente se hace preocupante y me alegro cuando encuentro personas de años en la iglesia, de trayectoria, no personas que cumpliendo simplemente con un rito o con un fanatismo, porque es un modelo de vida que se nos enseñó. Me alegra encontrarme con personas que tienen años en la iglesia, pero que hemos aprendido a vivir para Dios. Porque a veces hay muchos que tenemos años en las iglesias y Dios está diciendo desde el cielo, pero ¿cuándo vas a aprender a vivir para mí? ¿Cuándo vas a aprender a vivir para Dios? Se doy gracias a Dios por aquellas personas con las cuales me he encontrado y están aquí en esta mañana, que no solamente son antiguos y están llenando un espacio, no, sino que ellos han aprendido a vivir para Dios. Pero me preocupa bastante la otra cara, lo otro que aconteció a la nación de Israel cuando peregrinó por el desierto. A la hora de entrar a la tierra prometida que representa para nosotros hoy la patria celestial, no pudieron entrar porque ellos no aprendieron a vivir para Dios. Simplemente estaban habituados a un modelo de vida que Dios les había dado, mas no, hermano, habían aprendido a vivir para Dios. Qué bueno que todos los que aquí estemos, de los antiguos y de los nuevos y de los recién llegados y los del tiempo medio, digamos: Dios, yo quiero aprender a vivir para usted realmente. Que cuando aprendemos un estilo de vida, hermano, se hace para siempre nuestro modelo. Bien, vamos a mirar el libro de Éxodo, capítulo 26, verso 30. Tan solo el verso 30. Ubicado decimos amén. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Vamos entonces todos a leer el verso 30 a una voz. Dice en el nombre de Jesús: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Vamos a orar. Gracias le damos, Cristo amado. Gracias, Señor, por su movimiento especial en esta mañana. Gracias por cada integrante de esta iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los que aquí nos encontramos, por los hermanos antiguos, Señor, por los hermanos nuevos, por los visitantes. Gracias, Señor, por todo lo que estamos haciendo. Pero ahora le ruego, Señor, que use mis labios conforme su voluntad, Señor, conforme su Espíritu Santo, y que su palabra pueda impactar la vida de todos los que aquí nos encontramos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en su nombre, Señor. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Quiero hoy, hermano, con la ayuda de Dios, hacer mención y hablar sobre lo que Dios espera que nosotros hagamos. Realmente Dios no nos ha llamado para estar quietos, para estar tranquilos, para estar estáticos, para ver salir el sol y contar las lunas nuevas, o para ver los tiempos de lluvia y los tiempos de sequía. Dios nos ha puesto por testigos en esta tierra. La Biblia dice que el Señor le dijo a los suyos: y me seréis testigo. Realmente esta palabra de ser testigo estaba indicando que ellos iban a vivir en carne propia, iban a verse involucrados en carne propia y en espíritu
sobre las cosas que estaban descritas en los tiempos proféticos. Y tal vez usted dirá que hay varios tipos de testigos: testigos oculares, testigos presenciales que se dice, y bueno, otros tipos de testigos por haber escuchado. Pero ciertamente no sé qué entenderían nuestros hermanos en aquel momento cuando el Señor les dijo que iban a ser testigos. Hermano, ellos habían mirado grandes cosas de parte de Dios, pero tal vez ignoraban algunos lo que les tocaba vivir, o qué tenían más que hacer, o cómo iban a quedar involucrados para poder ser testigos. Ciertamente fueron testigos de la persecución de la iglesia, fueron testigos de que eran decapitados por causa del nombre, fueron testigos de que trató de extinguirse la iglesia, de cambiar el poder de un hombre, y de todos los acontecimientos que encontramos en la palabra de Dios, hermano. Miramos en el libro del Hecho de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, hermano, cuántos sucesos, cómo fueron algunos maltratados. Los evangelios cuentan, hermano, cómo Jesús fue perseguido, y aún sus discípulos, hermano, cómo fueron perseguidos. Ciertamente ellos fueron testigos para esa época de lo que realmente estaba aconteciendo. Fueron testigos de que Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Fueron testigos de que lo llevaron hasta una cruz. Fueron testigos también de que murió, pero que también resucitó. Fueron testigos de todo lo que pasó la iglesia en aquel entonces. Hermano, un testigo es aquella persona que puede dar fe de lo que ha sucedido, de lo que ha acontecido, alegando estas palabras: vi con mis propios ojos, escuché con mis propios oídos. Aunque parece una redundancia, hermanos, son las expresiones que a diario escuchamos, o simplemente yo estuve ahí. Hermanos, ser testigo es ser parte, es estar involucrado voluntaria o involuntariamente en alguna acción determinada, sea provocada o sea ocasional. Ciertamente nosotros hoy también somos testigos de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Somos testigos de lo que Dios quiere que nosotros seamos parte, que nos sintamos involucrados. Y para estar involucrado hay que mirar que fue la intención de Dios. Fue la intención de Dios desde el comienzo. Enseñaba, recuerdo que en un taller que di acá, titulado La obra es de todos, hermano, enseñaba que Dios tuvo el deseo de involucrar a las personas que son creación suya. Nosotros que somos creación suya, Él tuvo la iniciativa de involucrarnos desde un comienzo en esta obra. Si no hubiera sido así, no hubiera colocado al hombre para que gobernara la tierra desde el huerto del Edén. Pero Dios hizo al hombre junto a su mujer y le dio autorización de que comenzara a gerenciar sobre ella, colocándole nombres a los animales, multiplicándose, fructificándose, hermano, y teniendo señorío sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo. Dios siempre ha pensado que nosotros seamos testigos de que Él vive, de que Él reina, de que Él es real, de que Él se mueve, que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos ha formado, hechura suya somos, dice la palabra del Señor. Entonces Dios ha tratado de involucrar al hombre en este movimiento que Él trajo a la tierra. Por eso le dijo a Adán que se ocupara de las ordenanzas que Él le había enseñado, siendo que Adán no pudo mantener su moral en alto delante de Dios y corrompió las leyes de Dios para aquel entonces. Tal vez yo diría era tan fácil, podía tener opciones a todo menos a una sola cosa, y de esa única sola cosa el enemigo se ocupó para llevar a la mujer y posteriormente llegar hasta el hombre y desobedecer la voz de Dios. Pero el plan de Dios, hermano, de que seamos testigos, de estar involucrados voluntaria o involuntariamente en algún objetivo de Dios, no cambió. Dios siguió involucrando al hombre en este desarrollo, en este crecimiento. Yo me siento contento de entenderlo. No sé si usted se siente contento de entender que Dios le ha llamado a estar involucrado, a conocer cosas que ni soñábamos de hacer en una mente humana, pero que después de tantos miles de años, hoy estemos aquí nosotros comprendiendo a la luz de la Biblia el plan que Dios tenía para nosotros. Y hay un plan que no ha cambiado, hay un plan que se mantiene en pie, y es el plan de Dios de
que su iglesia esté involucrada, que su iglesia sea parte del movimiento que Él tiene en este lugar. ¿Y por qué quiere Dios que estemos involucrados? Porque esta iglesia es el cuerpo de Él, es el cuerpo de Cristo, y cuando nos involucramos al cuerpo de Cristo. Usted no es miembro de cualquier organización, usted no es miembro de cualquier entidad, usted es miembro del cuerpo de Cristo, y de eso usted es testigo. Usted lo sabe que es así y es parte de este cuerpo. Y cuando el cuerpo tiene alguna necesidad, alguien ora, alguien clama, Dios responde y toma el control, y podemos darnos cuenta que realmente somos testigos que esta iglesia es de Dios, que Dios se mueve, Él responde a los necesitados, Él abre puertas donde están cerradas, Él abre los mismos cielos, Él hace cosas maravillosas con personas que están involucradas dentro de su propósito. Aun cuando entonces Adán tuvo que salir, Dios no cambió la idea de involucrar al hombre. Llegamos hasta el día que Dios llamó a Noé. La tierra se había poblado, había muchas personas, pero fueron días perversos realmente para la tierra. De acuerdo al capítulo 6 del libro de Génesis, vamos a encontrar una población perversa, y al Dios que siempre ha querido involucrar a su creación en esta obra redentora, habló un hombre llamado Noé y le indicó lo que Noé tenía que hacer. Le indicó a Noé que debía construir un arca, y debía predicar, y debía decir que todo el mundo iba a ser anegado en agua. Dios lo pudo hacer, hermano. Una mano pudo aparecer en lo alto del cielo, escribiendo en una montaña para los días de Noé, diciendo: yo soy Jehová, yo soy Dios, ordeno a todo hombre arrepentirse porque los voy a destruir. Dios tenía poder para hacerlo. Lo miramos en el libro de Daniel, cuando aquel emperador, cuando aquel hombre vio una mano y su dedo escribía, hermano, él quedó asombrado. Él vio que escribía en la pared. Dios lo pudo haber hecho en los días de Noé, pero Dios no lo hizo, porque el objetivo de Dios era involucrar su creación en este movimiento, una creación que es testigo de que Dios ordena, y cuando se le cumple, Él se mueve en favor de su pueblo. Entonces Noé oyó la voz de Dios. Yo quiero seguir oyendo la voz de Dios, pese a las críticas, pese a la burla, pese a lo que pueden decirte, hermano. Usted esté confiado y seguro que hay un propósito de Dios, y es que estemos involucrados dentro de su obra. Para ser testigos hay que estar involucrados dentro de la obra del Señor, ya sea testigo presencial, auditivo, como sea. Dios nos quiere involucrar. Entonces Noé, al igual que nosotros, en un momento dado oyó la voz de Dios, y Dios le pudo haber dicho a Noé: Noé, tengo un arca en un lugar, la vas a llenar, le vas a decir a la gente que suba, que la tenía preparada de antemano, y que entre, porque voy a destruir este mundo con agua. No fue así. Dios le dijo a Noé: constrúyete un arca. Yo no sé si usted entiende que somos responsables de construir este templo de oración para la casa del Señor. Dios le dijo a Noé: constrúyete un arca. No pierda el objetivo. Dios nos ha hecho testigos, pero para ser testigo hay que estar involucrado en el hecho. Entonces Noé tenía que involucrarse, que se iba a construir un arca, y comenzó Noé oyendo la voz de Dios. Hermano, él junto a su familia estaban construyendo el arca, y al mismo tiempo estaban diciendo que el mundo iba a terminar inundado en agua, y el que no entrara en él se iba a terminar, iba a morir. Lo cierto fue que pasado el tiempo que Dios había establecido, unos 100 años para algunos, 120 para otros, ciertamente, hermano, Noé cumplió, se vio involucrado, se vio mezclado, se vio dentro de este maravilloso compromiso, un compromiso que hoy debemos asumir nosotros, debemos conocer nosotros. Este compromiso lo llevó, hermano, a trabajar incansablemente. Yo creo que si no hubiese trabajado incansablemente, no se hubiese hablado de esta historia, que el arca había trasladado a Noé, su familia y las especies de animales que quedaron para la época. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Entonces Noé, hermano, oyendo la voz de Dios, involucró a su familia. ¿Sabe qué es interesante, anciano que estás en la iglesia?
Hermano, que vas comenzando en la iglesia, enseñar a nuestra familia a estar involucrados, hermano, en la obra del Señor. Noé involucró a los suyos, hermanos. Su área primera, su todo primero era involucrarse, ser testigo de lo que Dios estaba haciendo. ¿Cómo podemos ser testigos si no estamos, hermanos, involucrados, así sea mirando? Hay algunos que simplemente miran, son testigos de pura vista, pero ya eso les compromete, ya por ese mirar, ya por esa vista, ya por eso estar mirando lo que ha pasado. Algunos han oído y otros no, han de entregar cuenta. De una u otra manera somos testigos, hermano. Entonces Noé trabajando fuertemente, Noé luchando, logró construir el arca. Llegó el tiempo en que Dios ordenó subir los animales como se había establecido, y entraron los animales, él, su familia y sus nueras entraron dentro del arca. El arca cerró su puerta, hermano, y comenzó a llover. Dice que las cataratas de los abismos se abrieron, las fuentes de las aguas fueron derramadas, la tierra se anegó y muchas personas, hermano, intentaron ya. Ellos fueron testigos de los días diluvianos. Esta gente fue testigo de que sí vino un diluvio, de que lo que Noé habló hubieran hecho caso o no. Fueron testigos de lo que ese día aconteció. Fueron testigos de que esa arca majestuosa, ese arca, hermano, gigantesca, ese centro comercial de 3 pisos, su sótano, su piso intermedio y el piso de arriba, se estaba moviendo en medio, hermano, de aquella parte de aquella tierra. El viento la movía. Fueron testigos que la puerta estuvo abierta para que todos entraran. Ciertamente Dios nos ha querido involucrar a todos dentro de este gran movimiento, de esto que llamamos salvación, de esto que llamamos iglesia del Señor. Algunos primero miran sus intereses. ¿Cuánto me van a dar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? No, así Noé miró la voluntad de Dios. Qué bueno que cuando se trate de vernos involucrados, de ser testigos, estemos diciendo: estoy haciendo la voluntad de Dios, sin poner pero, sin poner perjuicio, sino decirnos: voy a creer a que soy testigo y debo estar involucrado en el movimiento que Dios tiene. Allá estaba Noé en el movimiento de las aguas, seguro dentro del arca. Usted está aquí dentro de esta casa de oración, seguro, confiando que el rato ha de llegar, y que cuando el rato llegue, esta iglesia se va con el Señor. Esta iglesia se va a los cielos. Esta iglesia va a resultar, ha de atravesar la atmósfera y y ha de encontrarse en las nubes con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque antes hemos aprendido a involucrarnos en la obra del Señor. Entonces ahora Noé fue testigo de todo aquello. Salido Noé del arca, hizo un gran sacrificio a Dios, pero Dios volvió a mostrar su propósito de involucrarnos a todos, su propósito de que realmente, hermano, hiciéramos algo para Él. Entonces Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Este hombre llamado Abraham fue a quien Dios le dio promesas y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Fue el padre de la promesa. El hermano entonces tuvo sus hijos. Él tuvo a Isaac, él tuvo a Jacob, y Jacob tuvo la descendencia de Israel, las 12 tribus. Ciertamente Dios siempre ha querido involucrarnos. Dios pudo haber dicho: tengo seleccionado uno a dedo, o di esto, lo otro. No, Dios comenzó a levantar un pueblo que era testigo de que Dios era Dios real, y que había dado promesas, y que había cumplido sus promesas, y que había un pueblo que estaba agradecido. Había un pueblo que seguía esperando las promesas del Señor. No fue sino hasta Moisés, el día que Dios llamó. Dios tuvo propósito con Moisés. Dios ha tenido propósito con nosotros, aunque usted no lo entienda ahora ni lo crea. Dios ha tenido propósito con nosotros desde el día de nuestro nacimiento. Hermano, el día que Noé nació, Dios tenía propósito para él. Dios tenía propósitos con Abraham. Dios tenía propósito con Moisés. Dios ha tenido propósito con mi vida. Dios tiene propósitos con su vida. Hermano, Dios sabía que iba a nacer Moisés. Había un gran temor entre la descendencia faraónica, y tenían temor por las profecías que se decían, por los astros que veían, por los comentarios que se escuchaban. Decretaron entonces matar todos los niños, y los niños que están subiendo a escuelita dominical se conocen mejor la historia. El decreto era matar entre los hebreos a todos los niños, era quitarlos a cada uno de ellos. Pero Dios tenía propósito
propósito con este pequeño niño, hijo de Hebreo, el cual lo tuvieron que colocar en una arquilla y lanzarlo a las aguas, porque no querían que fuese estrechado contra las piedras, que fuese muerto por orden de Faraón. Entonces lo colocaron en una arquilla y allí lo lanzaron al agua. Algunos dicen casualidad, pero todo es propósito de Dios. Hermano, no era casualidad, era el propósito de Dios. Y aun cuando este niño fue colocado en el agua como una opción que podía chocar con una piedra tal vez y voltearse y morir el niño ahogado, era una opción que estaban confiando en el Dios Todopoderoso. Colocado en el agua, un niño sin conocer a Faraón, pero estaba amenazado por Faraón. Usted nació y usted no conocía el mal, pero ya el mal le ha estado amenazando. Pero Dios tiene propósito de levantar un pueblo que se involucre en su obra, hermano. Y ahí estaba Moisés. Ahí iba Moisés en medio del río flotando. Se bañaba la hija de Faraón cuando vieron que venía una canasta flotando en el agua, y mirando para ver qué era, vieron un niño de hermoso parecer. Era el libertador del pueblo hebreo. Dios involucrando, Dios llamando testigos, Dios haciéndonos parte de una obra. Allí ese niño, hermano, por la mano de Dios guardada. Así nos ha guardado Dios hasta hoy, para que hagamos grandes cosas, para que seamos los libertadores, para que seamos los que ejecutan la palabra sobre un pueblo cautivo, sobre un pueblo atrapado, sobre un pueblo que está sumergido. Entonces a ese niño atrajo la atención de aquella mujer, que no era nada más y nada menos que la hija del que estaba sentado en el trono real de Faraón. Entonces, hermano, allá en Egipto, esta mujer lo tomó, le pidió a su papá que se criase para ellos, y criaron a Faraón en medio de aquella casa. Dios ha querido involucrarnos. Dios ha hecho tantas cosas para que comprendamos que la intención de Él es involucrarnos en esta obra gloriosa, la obra redentora, la obra de salvación. Usted debe sentirse contento de que Dios le ha guardado hasta hoy, Dios le ha impulsado hasta hoy y le va a seguir ayudando. Decía que Dios tiene propósitos con nosotros, y el propósito es para que nos involucremos y seamos testigos. Moisés fue salvado de las aguas. Eso significa su nombre fue colocado, su nombre, porque fue salvado de las aguas. Ciertamente, hermano, Dios tiene propósito. Me cuenta mi madre, yo no estuviera hoy aquí, me cuenta mi madre que el día que ella fue a dar a luz, y le tocaba ya la hora de dar a luz a su hijo llamado Raúl, que está ahora acá, hermano, el parto comenzó a complicarse. Ella era primeriza, era difícil, el parto se estaba pasando. Lo cierto es que tuvieron que colocar force para poderme sacar, tuvieron que ayudarme para poderme tener. Y cuando nací morado, nací sin respirar, nací que me daban ya casi por muerto, o mejor dicho, por muerto, porque me golpearon como habitualmente lo hacen, y tampoco lloré. Hermano, que estaba ya morado, y me colocaron en una bandejita que estaba fría y tenía agua. Y en ese momento que me colocaron ahí fue cuando lloré, ahí fue cuando, hermano, Dios, hermano, el enemigo ha tratado de detenernos. El enemigo ha querido hacer cosas en nosotros, ha querido como que no alcancemos el objetivo. Posible ese día pude haber muerto, no haber llorado y terminar morado, ahogado allí, hermano, en ese quirófano. Pero Dios me dio vida, y hoy comprendo que era para involucrarme, para estar aquí hoy delante de usted, predicando esta palabra delante de miles de personas, anunciando que Dios quiere, hermano, que estemos involucrados en su obra. Entonces Noé, hermano, hizo lo que tenía que hacer. Abraham hizo lo que tenía que hacer. Pero Dios habló con Moisés algo más específico. Hasta ahora Dios no tenía un lugar, hermano, después que dejó el huerto, no tenía un lugar donde morar con los hombres. Pero Dios llamó a Noé. Y usted conoce la historia, y usted conoce
conoce que llamó a Abraham, usted conoce que llamó también a Moisés. Entonces Moisés, hermano, después de haber sido criado en tierras de Egipto, después de tener derecho a ser heredero al trono real faraónico, el hermano dijo: no me quedo aquí. Y usted conoce que él por accidente mató a un egipcio y se tuvo que ir a tierras lejanas. 40 años después Dios le reveló el propósito. Algunos dicen: yo tengo tantos años. No importa la edad que tenga, Dios te está llamando para revelarte su propósito. Habían pasado ya 80 años, era Moisés, un hombre de 80 años, y ahora Dios le estaba mostrando su propósito. El propósito no era otro más que el que estoy predicando en esta mañana: que él se involucrara dentro de la obra del Señor, que él fuera testigo de lo que le iba a decir Jehová a Faraón, que él fuera testigo de lo que Dios iba a hacer, que él fuera testigo de lo que Dios quería, que él estuviera involucrado dentro del movimiento que Dios tenía para el pueblo hebreo. Moisés no quiso volver fácilmente. Dios lo sedujo, Dios lo pudo llevar delante de Faraón. Él habló con Faraón, Faraón se resistió, 10 plagas vinieron sobre ellos porque ellos no quisieron comprender. Para la larga, Moisés oír la voz de Dios y lograr que el pueblo saliera por el desierto. ¿Y sabe por qué Dios quería que el pueblo hebreo saliera de Egipto? Porque Dios tenía un propósito, que es el que estamos definiendo en esta mañana. Dios quería que le hicieran culto en el desierto. Dios quería levantar una nación para él, una nación que creyera en él y que fuera testigo de su gran absoluto poder. Pero lo que más me llama la atención, que después de haber salido de Egipto, después de haber atravesado el mar, Dios le expresó a Moisés lo que hemos leído en esta mañana en el capítulo 26 del libro de Éxodo. Todo lo que Dios hizo con estas personas hasta llegar a Moisés, para revelarle a Moisés el propósito que él tenía. Es un propósito que no ha cambiado, es un propósito que está firme para nosotros hoy. Y fue cuando le dijo: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios llamó a Moisés para que Moisés construyera un tabernáculo en el desierto donde él moraría. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Dios nos ha salvado, Dios nos ha libertado, Dios nos ha traído hasta este lugar, Dios nos ha librado de Faraón, Dios nos ha limpiado, nos ha librado del diablo, para que levantemos aquí en Milagro Sur un templo donde se adore, donde haya un milagro, donde la gloria de Dios descienda, donde el impacto y el poder de su nombre se haga sentir sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre los necesitados. ¿Quieres hacer una obra humanitaria? ¿Quieres hacer algo por la humanidad? Involúcrate en la construcción del templo, que es lo que Dios quería hacer que Moisés hiciera en medio del desierto. Moisés fue testigo de todo lo que Dios quiso, y Moisés comenzó a escuchar la voz de Dios, y Dios le dio un modelo a Moisés que hasta hoy, hermano, es recordado en la palabra del Señor. Fue tan hermoso verse involucrado, fue tan hermoso verse siendo parte de esto, que David conocía muy bien la ley de Moisés. David sabía todo lo que había acontecido. David, hermano, había escuchado las historias, y él, hermano, quería también levantar una casa a Dios, puesto que el tabernáculo, puesto, hermano, que lo que se había hecho en aquel entonces, hermano, no había permanecido. Era algo, hermano, que no se pudo alcanzar. La casa, el tabernáculo fue sitiado. El tabernáculo, hermano, fue caído en manos de los guerreros opresores, hermano. Pero encontramos, hermano, que David, en el libro de Primera de Crónicas, podemos mirar, hermano, en el capítulo 22, hermano, todo lo que David quería y todo lo que David hizo. Y le voy a relatar algo de la historia. David no se conformaba con simplemente traer victorias de la guerra. Yo quiero que usted comprenda esto. David no estaba conforme con simplemente ser un evangelista. David no estaba conforme con ser simplemente un rey. David no estaba conforme con las victorias que había tenido. Cuando David lo hubo ya casi tenido todo, David propuso en su corazón involucrarse en construir una casa para Jehová. Una casa, él decía: yo tengo mi casa, yo estoy bien, yo habito en esta casa hermosa de cedro, estoy bien, le quiero levantar una casa a Jehová. Y él tenía la
fama, él tenía el poder, él tenía el dinero, él lo tenía todo, tenía el poder de dar la orden y comenzarla a construir. Pero hermano, Dios no quiso que fuera David. Dios le dijo: David, es buena tu intención, pero usted no me va a levantar casa a mí, David. Ciertamente usted no lo va a hacer, porque usted ha derramado mucha sangre, David. Usted no lo va a hacer. Yo lo he apoyado en todo, he estado contigo en todo, pero usted no me va a construir la casa, David. De tus lomos se levantará uno que va a construirte la casa de oración donde yo voy a estar. Entonces David no se quedó de brazos cruzados. Qué interesante cuando comprendemos que somos parte del movimiento de Dios. Hermano, Dios espera que nosotros seamos personas de alternativas, personas de soluciones. Hay gente, hermano, que en vez de buscar solución a los problemas, le buscan problemas a la solución. Pero no así la gente que vive bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo. David, hermano, en ese momento estaba oyendo que su anhelo, su deseo, ¿qué más podía hacer él para Dios? ¿Qué más podía agradecerle a Dios sino construirle un templo grande, un templo que se conociera en toda la tierra y que se dijera que ahí moraba Dios en medio de su pueblo? Pero a David no le fue concedido esto. Realmente Dios le explicó la razón por la cual él no lo iba a cumplir, pero David no se quedó de brazos cruzados. David dijo: bueno, que agarre este trote otro, o que agarre este trote otra persona. Ya yo hice lo que iba a hacer. Jehová me dijo que no. David no se quedó tranquilo. ¿Sabe qué hizo David? Comenzó a reunir. Él dijo: está bien, yo no la voy a levantar, alguien de mis lomos se va a levantar y usted lo va a respaldar, pero yo voy a reunir todo el oro, yo voy a reunir toda la plata. Y comenzó David a hacer traer todos los recaudos, mandó a cortar madera en el Líbano, mandó a traer todo, hermano, reunió a los extranjeros que estaban con ellos y querían trabajar, y entre todos hicieron un equipo y recopilaron las piedras de los muros, recopilaron todo el oro. Se dice, hermano, que el aproximado del costo de aquel templo, hermano, que se construyó, de los recaudos que había, era aproximadamente 16 o 17 mil millones de dólares aproximadamente hoy. Multiplique esa cantidad por 2.150 que está el dólar. Realmente una fortuna realmente grande. Eso lo hizo David, aún sabiendo que él no lo iba a construir, pero el deseo de involucrarse, el deseo de estar allí, que una parte de él estuviera, lo movió a estar involucrado. Y no fue sino hasta los días de Salomón que el gran templo se construyó, y se hizo un templo que la gente no quería conocer a Salomón tan solo por la fama que tenía de ser sabio, sino que querían conocer los entornos de su alrededor, lo que él poseía, lo que estaba bajo su dominio. Y una de las cosas que quedaban asombrados era con la casa que se le había construido al Dios de Israel. Hermano, Dios quiere que usted comprenda que el estar aquí en esta mañana es la oportunidad para ser testigo de lo que Dios está haciendo, de la iglesia que Dios quiere levantar, de lo que Él quiere construir, de lo que Dios quiere hacer. Pero usted tiene que estar seguro de que ha sido llamado para ser testigo, y un testigo queda involucrado directa e indirectamente en el acto en el cual se encuentra. Así que Dios nos ha dado la vida para tenerla como opción y oportunidad a estar involucrados. Cuando Salomón construyó este templo, hermanos, ciertamente fue la gloria de Dios para aquellos días. Yo no sé, hermanos, si usted comprende, pero estamos trabajando para la casa del Señor. Algunos son testigos de que aquí se ha implementado un trabajo. No se han involucrado, pero son testigos. Hermanos, otros son testigos de que aquí hay un trabajo y se han involucrado. Pero qué bueno seguir involucrado en la presencia del Señor. Qué bueno que años vayan, años vengan. Hermanos, a veces decimos: no, ya yo trabajé en la primera etapa, ya yo trabajé en los primeros días que trabajé en otra hora. Lo mismo pudo decir David: yo trabajé para hacer lo que no hizo Saúl. Yo hice volver el arca del pacto y colocar en las tiendas de Dios. Yo hice tantas cosas, ya no voy a hacer más nada. No, él quería seguir haciendo, y ese es el espíritu que debemos tener en esta mañana. Queremos seguir haciendo, queremos seguir siendo testigos, queremos seguir siendo parte, queremos seguir estando involucrados en la obra de Dios. Y cuando la obra de Dios fue acabada por Salomón, fue terminada por Salomón, lo he dicho en cultos de oraciones, lo he leído y lo he predicado, y en esta mañana lo voy a traer a memoria, porque la gloria postrera
será mayor, hermano, que la primera. Esos días, hermanos, que ahí estaba el corazón de Salomón, ahí estaba lo que comenzó, hermano Moisés, ahí estaba la réplica del tabernáculo de cuero, del tabernáculo de cortinas de lino torcido de azul púrpura, de las barras, hermano, de aquellos pilares de plata con capiteles y con todo de oro. Ahí estaba todo lo que se había establecido, pero ahora se estaba construyendo mejor, porque a medida que los días pasan debemos ofrecer a Dios lo mejor. Entonces Salomón, bajo la unción de Dios y bajo las direcciones de su padre, le construyó la casa al Señor para que Él descendiera en ese lugar, y todos estaban preparados, dice la palabra de Dios. Dice que estaba todo organizado. Salomón tenía organizado los sacerdotes, Salomón tenía organizado los bueyes, Salomón tenía organizado las ovejas, tenía organizado los cantores, tenía organizado todo para el día de la gran inauguración de la casa que se le estaba haciendo al Señor. Y le voy a contar, hermano, una interpretación que Dios me ha dado. Cuando todo está listo, cuando hemos hecho todo voluntariamente para Dios, cuando estamos entregados a lo que Dios quiere que hagamos, entonces Dios se va a adelantar para algunos. Dios, hermano, nos va a ver preparados, nos va a ver trabajando, haciendo lo que estamos haciendo. Dios vio a Salomón con sus cantores, con sus ancianos, con los sacerdotes, vio los bueyes, vio las ovejas, vio todo preparado, pero Él dijo: esta no me la pierdo yo, este lo voy a tener yo. Y cuando hubieron orado, dice la palabra del Señor, para que comenzaran los cantores, para que comenzara la gran inauguración, de repente nadie lo esperaba, pero de repente pasó la gloria de Dios, cayó sobre el templo que había sido construido. Cuando usted hace algo genuinamente, voluntariamente para Dios, la gloria de Dios va a caer en tu casa, va a caer en tu vida, va a caer en tu habitación, va a caer en esta iglesia. Cuando estamos dispuestos y ellos no pudieron ministrar, nadie dio para tocar el arpa, nadie dio para tocar la flauta, nadie dio para nada. Lo único que pudieron hacer fue comenzar a alabar a Dios. Cayeron sobre sus rodillas y alababan a Dios, y una nube espesa cubría aquel lugar, porque Dios respalda a aquellos que nos involucramos en su obra. Así que yo creo que el secreto de usted para tener triunfo a partir de hoy es convertirse en un miembro, en un accionista por la sangre de Cristo a este gran equipo de trabajo. Y Moisés, oyendo la voz de Dios, le construyó lo que Dios quería. Se convirtió el tabernáculo en medio del desierto para la esperanza, el lugar de encuentro, la embajada de Dios. Se convirtió el tabernáculo en el desierto como la morada de Dios en el lugar santísimo. Ahí donde estaba el arca del pacto, ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Ocúpese usted y ocúpeme yo de lo que tuvo que hacer Moisés con su gente, solamente de construir un lugar para donde Dios, hermano, imparta y pueda ministrar a todos los necesitados que vengan a este lugar, y la gloria de Dios lo va a hacer todo. Pero lo más importante es, hermano, que Moisés no lo hizo todo. Lo más resaltante fue que David no lo recogió todo solo, Salomón no lo hizo todo solo. Salomón convocó a los agradecidos del Señor. Y yo quiero llamar en esta mañana a este altar a los agradecidos del Señor, a los que son testigos y quieren seguir siendo testigos de que Dios está moviendo, de que Dios está haciendo algo maravilloso. Quiero ver entonces ahora este grupo de personas. No se arrodille, hijo, todavía, todos de pie, porque sé que van a pasar bastante. Todos de pie, miren hacia acá. Usted siéntase contento de lo que Dios ha hecho. David pudo haber dicho: ya yo hice lo que iba a hacer. David todavía tenía fuerzas, David todavía tenía ganas. No fueron los años. Dios lo recordó a David y le dijo: yo te saqué de en medio de un grupo de ovejas. ¿Te acuerdas cuando pastoreabas ovejas? Y te puse como rey en Israel. Yo lo he hecho. Y David decía: ¿cómo te lo pago, Señor? ¿Cómo te lo pago? ¿Cómo te lo pago? Pero hermano, Dios le dijo: está bien, sigue viviendo para mí, sigue librando las batallas. Hoy quiero orar por un grupo de personas que quieren quedar comprometidas. Estas personas testigos, usted es testigo. Usted es testigo de que Dios existe, ¿sí o no? Usted es testigo de que Dios hace milagros, ¿sí o no? Usted es testigo de que Dios se mueve, ¿sí o no? Somos testigos. Es testigo de que Dios en este lugar se ha glorificado por años, ¿sí o no? Entonces estamos involucrados
por este grupo de personas que han pasado. Todavía todo no ha terminado, hermano. Todavía necesitamos nosotros estar involucrados. Dígale: Señor, yo comprendo tu propósito. El propósito de Dios librarte de la muerte el día que estabas enfermo y estuviste a punto de morir era para que te involucraras en la obra. El día que estuviste en manos de los delincuentes y casi perdías tu vida, Dios te dejó con vida porque el propósito era que te involucraras. El día que estabas alumbrando y casi morías, ese día Dios te dejó vivo para que estuvieras acá. El día que Dios te libró del mal, Dios te ha tenido para que estés involucrado. Dile: Dios, ahora yo quiero permanecer involucrado. Yo quiero ser testigo de esta construcción. No quiero abandonar, Señor, quiero orar. Ahora alguien levanta sus manos al cielo y dígale: Señor, le doy gracias por lo bueno que usted ha sido con nosotros. Le doy gracias, Señor, porque usted me ha involucrado. Le doy gracias porque usted me ha hecho testigo de su poder. Usted me ha hecho testigo de este gran movimiento. Soy testigo, Señor, de que usted responde. Soy testigo de que su palabra es impartida, de que usted me ha alcanzado. Soy testigo. Soy testigo de que usted me ha llamado para cosas grandes.